Hola amigos, en este video les voy a dar 7 consejos e ideas para que tu modificación sea un éxito. La mayoría de modificaciones llevan cortes y esos cortes deben de ir marcados con una raya. De pronto a veces van marcados, si no van marcados van repegados en alguna otra pieza. Es importante que tú siempre dejes la raya visible ya después del corte, porque si, vamos a decirlo así, te comes la raya o te pasas de la raya hacia donde está la pieza buena que tiene que quedar, tu modificación va a quedar rabona, va a quedar corta. Entonces es preferible dejar un poco de carne a la pieza buena para que rellenes de epóxica y después lijes, porque es la mejor manera. De otra manera las modificaciones te van a ir quedando chiquitas y no van a quedar como deben de quedar. Cuando rellenes una pieza de plastilina epóxica, es importante que te quede, a ver si me lo entienden, es muy fácil, que no te quede sumida, que no te quede un huequito. Es preferible que te quede gorda, rebasada, que sobre, que salga para todos lados. ¿Por qué? Porque esto lo vas a después desbastar con una lija. Y ya una vez desbastado, no te van a quedar huecos que después tengas que rellenar porque te quedaste corto al poner la plastilina. Al empezar cualquier modificación, lo que tienes que tener es la idea lo más clara posible de cómo se hace. Si vas a seguir un tutorial, necesitas verlo una y otra vez para que te quede la idea lo más clara posible. Ya partiendo de ahí, tal vez tengas dudas. Habrá cosas que no te queden muy claras. Lo que pasa es que para nosotros los que hacemos tutoriales, de pronto es muy difícil expresar exactamente cómo lo debes de hacer, porque incluso tú a veces tienes que buscar tu propia manera de hacer las cosas. Entonces, una vez que ya tienes la idea lo más claro posible, necesitas de empezar la modificación y sobre la marcha se irán resolviendo tus dudas. En base a la marcha, ya con el trabajo vas a ir viendo y tú solo vas a caer en cuenta de cómo es que se debe de hacer dicho detalle que te haya quedado pendiente de entender. Las modificaciones llevan tiempo. Las modificaciones, una modificación, por sencilla que sea, no la vas a terminar ni en un día, ni en una tarde, ni en una hora. Una modificación bien hecha y que tenga un acabado, un buen acabado, un excelente acabado, te va a llevar por lo menos 3 días, una semana o semana y media, si no es que hasta los 15 días. Las modificaciones llevan su tiempo, y si no tienes claro desde un principio que una modificación se lleva su tiempo, te vas a desesperar porque no la vas a terminar en el tiempo que tú creías que ibas a hacer
en esa modificación. Entonces lleva su tiempo. El lijado. Es importante empezar con una lija gruesa. Y hablábamos de la raya. Si tenemos alguna raya, no tocar nuestra raya con la lija gruesa. De ahí, una lija gruesa, estoy hablando de una lija del número 80. De ahí necesitas, antes de llegar a tu tope, a tu raya, a donde debe de llegar el cubo, tienes que bajar a una lija más fina. Tienes que subir el número. Entre más grande sea el número de la lija, el lijado, la lija es más fina. Entonces puede ser que de la lija, de hecho yo así lo hago, de la lija 80, este acabado tiene un acabado con lija 80. De aquí me tendría que brincar, o yo me brinco a lija 120. De ahí a lija 180. Estoy hablando de que se necesita bastante estar lijando y lijando hasta que se le quiten las rayas de la anterior lija. Entonces tienes que ir dejando tu cubo cada vez más fino. Entonces de la 180 ya te puedes brincar a una 240, a una 400, y al último, por lo menos, tienes que darle el acabado con una lija 600. Ya del 240 en adelante es preferible que sea con una lija de agua. Con una lija de agua y te va a quedar un acabado excelente. La pintura. En algunas partes te venden fondo. Eso va a ayudar. Puedes darle una capa primero de fondo y eso te va a ayudar a que tu acabado sea más uniforme. Si usaste diferentes materiales, el fondo te va a ayudar para que el material sea, para que, vamos a decir, se convierta en un solo material y el acabado a la hora de que le eches la pintura te quede más uniforme. Y ya enseguida de darle la pintura a fondo, que normalmente es gris, entonces ya aplicas la pintura que sería la base de tu cubo. Tanto el fondo como la pintura tienen que ser en capas delgadas y tienes que dejar secar entre capa y capa un tiempo, por lo menos, si es secado rápido, por lo menos media hora entre capa y capa. De ahí que te decía que se lleva mucho tiempo una modificación, no es de un día para otro. Entonces le das una capa de fondo, esperas 20 minutos hasta una hora, ya que esté perfectamente seco, sin ir a revisar con el dedo a ver si ya está seco. Tienes que darle el tiempo necesario. Esto aplica también para la plastilina epóxica. Tienes que darle por lo menos 2 horas, si no es que hasta 3. Para la plastilina, con tu uña trata de enterrársela, y si todavía se entierra, todavía no está, pero tenlo por seguro que va a ser dentro de 2 horas o 3. Es lo mismo con la pintura. Le das una capa delgada y te esperas. Le das otra capa delgada y te esperas otra media hora, una hora. Y así te la vas llevando hasta que tú veas que está perfectamente cubierto y que está enmielado. Hay que dejarlos enmielados porque se van despintando con el uso. Un cubo lo traes para allá, para acá, se te cae. Y todo esto daña nuestra pintura. Entonces necesitas dejarlo enmielado.
pero con capas delgadas. Este consejo, este tip es muy importante. En toda modificación, tu modificación va a haber un tiempo en el que se va a ver horrible. Vas a pensar, te va a hacer pensar que no sirves para modificar. Todas las modificaciones tienen un tiempo donde no se ven agradables, dan ganas de tirarlas. Esta se ve bien, pero cuando estaba sin la plastilina epóxica se veía horrible. Esta que ya está casi acabada se ve fea. Entonces esa es la idea de este tip, darte a entender que si tú ves tu modificación fea, no te preocupes. Si tú seguiste los pasos adecuados, ten confianza en que tu modificación al final se va a ver bien. Sigue los pasos y tu modificación se verá excelente una vez terminada. Pero cualquier modificación, toda modificación se ve fea en algún momento del proceso de fabricarla, de hacer la modificación. Entonces, mucho ojo con eso, no te desesperes, que si hiciste las cosas bien y si tu modificación se ve fea, al final quedará excelente. Y por último, esto conlleva a todos los puntos anteriores. Sin esto nunca vas a lograr hacer una modificación, y es la clave para que te quede bien la modificación. Sin esto nadie va a poder hacer una modificación. Es una sola palabra y es la palabra paciencia. Paciencia. Paciencia a la hora de cortar, no te desesperes. Paciencia a la hora de la plastilina, a veces es pegajosa, y más si la combinas con un poco de agua se vuelve una masa, un atole. Pero necesitas tener la paciencia para saber que una vez terminado te vas a lavar las manos, no pasa nada. Paciencia a la hora de lijar. A la hora de lijar es el tiempo de una modificación donde más te vas a tardar. Es lijar y volver a lijar, y después de lijar volver a lijar, y a lo mejor vas a tener que resanar, rellenar y volver a lijar, dejar secar, resanar, dejar secar y volver a lijar. Paciencia, que la modificación no es de la noche a la mañana. No te vas a tardar media hora, ni 2 horas, ni un día, ni una tarde. La modificación lleva tiempo y necesitas tener la suficiente paciencia y paciencia para que tu modificación quede bien, porque si no te vas a desesperar, vas a cortar mal, no vas a lijar lo suficiente, no vas a checar que esté bien escuadra. Paciencia a la hora de cortar tus stickers bien derechitos con tu rayita, y con paciencia con unas tijeras. Todo se lleva tiempo. Una modificación, por eso una modificación hecha a mano, por eso es cara, porque no se hace en media semana. Una modificación que lleva más de una semana.
trabajándole diario. Entonces imagínate que una persona que hace modificaciones tiene que cobrar todas esas horas que le invierte a la modificación. Entonces una modificación es cara, y si tú estás haciendo una modificación, tienes que tener en mente que tu modificación tiene que quedar excelente para que valga. ¿Y cómo vas a lograr eso? Con paciencia. Bueno, este video ya se alargó demasiado, pero creo que no tiene ningún desperdicio. Si ya llegaste hasta este minuto, hasta este momento del video, es porque tienes paciencia y tienes lo que se necesita para hacer cualquier modificación. Cualquier duda que tengas siguiendo cualquier tutorial, pregúntasela, hácela saber a la persona de ese tutorial. Pregúntenme a mí lo que ustedes quieran. Si están siguiendo el tutorial de algún otro compañero, pregúntenles, busquen la manera de preguntarles, y ellos les van a contestar y les van a resolver sus dudas. Entonces no lo olviden, cómprense mucha paciencia. Esa es regalada, pero es la más importante. Y por mi parte es todo en este video. Ya me alargué demasiado, pero espero y les sea de utilidad. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Bye.